Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a ver ahí un versículo que está en Lucas 18. Lucas capítulo 18. Si tienen ahí su Biblia, les recomiendo que la abran para que la vayan leyendo en lo que vamos avanzando. Lucas capítulo 18 en el versículo 40. Al 42. Lucas 18, 40 al 42. La libertad que Dios nos da de elegir nuestras peticiones delante de Él. ¿Verdad? Está un poquito largo el título, pero es para que podamos guiarnos en nuestra mente y nuestro corazón y para que sepamos de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? La libertad que Dios nos da de elegir nuestras peticiones delante de Él. Voy a darle lectura, hermanos, ahí al versículo o a los versículos que son la base de nuestro texto, la base de nuestra predicación, y después me gustaría orar y les voy a pedir también que en sus hogares oren para que Dios nos traiga palabra el día de hoy. Dice Lucas 18:40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, bueno, lo voy a leer un poquito más arriba, hermanos, para entender de quién está hablando. Dice en el versículo 35, voy a leer todo el pasaje. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, que el día de hoy traigas a nuestro corazón tu voluntad, Señor, explícita en palabras provenientes de la Escritura, de tu Santo Espíritu, de tu corazón. Palabras, Señor, como las que nuestro Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos. Palabras venidas, Señor, de ti para nuestra vida, para mostrarnos cuál es tu voluntad, Señor, en nosotros. Te pido, Señor, que guíes nuestra predicación el día de hoy. Y aprovecho nuevamente, Señor, para poner en oración delante de ti, Señor, a mi suegro, el pastor David Muñoz. Fortalécelo, bendito Dios. Sé con él, ahí donde está. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hija, ¿me pasas el agua, por favor? Gracias. Bueno, pues, hermanos, yo creo que todos
todos tenemos deseos, ¿verdad? Cosas que le pedimos a Dios. Si nos preguntaran a nosotros, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra última voluntad? Creo que pensaríamos en muchas cosas. Nos gustaría hacer muchas cosas. Si supiéramos que nuestra vida está a punto de terminar. Y creo que buscaríamos escoger lo que más deseamos, ¿verdad? Lo que más hemos deseado durante toda nuestra vida. Y algo parecido le estaba pasando a este hombre. Ahorita leíamos de un hombre que era ciego y ahí en Jericó, y que estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, hermanos, prácticamente estaba solamente esperando cumplir su última voluntad, que Dios le concediera su última voluntad. No estaba en lecho de muerte, no estaba en agonía, pero estaba como muerto. Era ciego, no podía valerse por sí mismo. Estaba sentado y mendigando. Entonces, este hombre, hermanos, estaba en esta situación. Y me gustaría que meditáramos en ello, hermanos. En que cuando nosotros tenemos la oportunidad de pedirle algo a Dios, si realmente aprovechamos esa oportunidad cuando estamos en su presencia, si realmente vienen de nuestra boca palabras que proceden del Espíritu Santo de Dios, de la voluntad de Dios, o si vienen a nuestra boca peticiones vanas que satisfacen nuestros deleites carnales solamente. La primera cosa que me gustaría meditar, hermanos, es que la esclavitud, o meditar acerca de la esclavitud del pecado que no nos deja elegir sobre nuestra condición. Este hombre, hermanos, dice ahí el versículo 35, dice: un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre no podía hacer otra cosa más que estar sentado junto al camino mendigando. Desde el huerto del Edén, hermanos, cuando el hombre pecó y fue arrojado del huerto del Edén, allí donde era el templo de Dios en la tierra, el hombre empezó a vivir cosas que nunca había vivido en el huerto del Edén, porque el hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, estaba resguardado de todo. Dios le proveía todo. La tierra daba fruto. La tierra daba fruto con facilidad. No, el hombre no tenía que limpiar la tierra de espinas y cardos, porque la tierra todavía no había sido maldecida por Dios a causa del pecado. Entonces cuando el hombre fue arrojado por causa del pecado y fue destituido de la gloria de Dios, es cuando vienen todas estas cosas, hermanos. Estos espinos y cardos que son la maldición en la tierra por causa del pecado. Y estos espinos y cardos, hermanos, también pueden representar en nuestra vida las adversidades y las cosas que se presentan, que son tropiezo o que nos causan aflicción. Entonces, este hombre estaba ciego. Este hombre no podía valerse por sí mismo.
le tenían que ayudar. Aunque hemos visto mucha gente que no puede ver y hace muchas cosas. Yo he visto gente que no puede ver y pueden hacer muchas cosas. Son muy capaces. Por eso hoy en día se les dice que ya no se les dice ni discapacitados, ¿verdad? Ni de otra manera, sino que son personas con capacidades diferentes. Este hombre, hermanos, sin embargo, la Biblia nos da testimonio de que estaba mendigando, no estaba cumpliendo ningún oficio. No nos dice la palabra de Dios que estaba cantando, que estaba de alguna forma trabajando, sino que estaba sentado y estaba pidiendo limosna. Tenía que depender de otros. Entonces este hombre no podía hacer otra cosa. Estaba imposibilitado por el pecado. No por pecado de él, realmente, sino porque la enfermedad y todo lo que el mal que le viene al hombre fue por causa, o viene al hombre por causa de el pecado que hay en el mundo. Las enfermedades, todo lo que hay aquí en la tierra es por causa del pecado, porque el pecado le enojó a Dios y Dios maldijo la tierra, y todo esto vino a consecuencia de. No significa que le venga a una persona una enfermedad porque cometió un determinado pecado, y esto nos lo enseña la Escritura, pero este es otro tema. Pero todo esto, lo que quiero decir, hermanos, viene por causa del pecado original. El primer pecado que se cometió, que nos hizo heredar una naturaleza pecaminosa, por lo cual ahora ya somos vulnerables, nuestro cuerpo es vulnerable a la enfermedad. Y este hombre era ciego, no podía ver. Entonces estaba imposibilitado, no podía hacer otra cosa, por lo cual nosotros podemos aprender, hermanos, que la elección que tiene el hombre cuando está en una condición de pecado, no estoy hablando de un hombre, una persona que está enferma, sino una persona que está enferma de pecado, porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no tiene a Cristo en su vida. Esa persona no puede elegir por sí misma algo bueno. Tiene la capacidad de elegir porque le fue dada desde el principio, pero lo que él elija, a fin de cuentas, no lo va a sacar de su problema de pecado. Si esa persona, o si tú llegas, si tú no tienes a Cristo y decides elegir seguir un camino bueno, en el que no vas a robar, no vas a matar a nadie, en que no vas a odiar a nadie, en el que no le vas a hacer daño a nadie, decides ese camino bueno, entonces esa decisión no va a salir o no te va a permitir salir de la esclavitud del pecado, aunque pretendas hacer cosas buenas en tu vida. Porque el único que te puede dar libertad de elección para elegir algo bueno es el Señor. Entonces podemos aprender aquí a través de este pasaje, por medio de este hombre, que él no podía elegir ver. Era imposible, nadie puede elegir algo así y que se cumpla, a menos que venga Dios y que Dios lo haga en nuestra vida. Entonces un pecador no puede elegir no pecar. Puede elegirlo y puede pretender, puede intentar no pecar, pero siempre va a tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nunca le va a permitir avanzar para ir hacia la gloria de Dios, sino que Dios tiene que amarle primero. El hombre no puede amar primero a Dios, sino Dios tiene que amar primero al hombre, buscarle. Dios es quien nos busca. Nosotros no buscamos primero a Dios, Dios nos buscó primero. Alguien oró en nuestra vida por nuestra salvación,
Y si no lo hizo nadie, el mismo Señor Jesucristo fue quien oró por nosotros, intervino por nosotros para que nosotros llegáramos a conocer a Dios, para que llegáramos a ser salvos. Este hombre también, hermanos, este hombre dependía de otros pecadores. Dice que estaba junto al camino, ahí en el versículo 35, que estaba junto al camino mendigando. Este hombre dependía de otros pecadores. Por lo tanto, la esclavitud del pecado, hermanos, no le permiten a una persona elegir sobre su condición. Una persona que está en tinieblas como este hombre no podía ver, estaba en tinieblas. Una persona que está en las tinieblas espirituales no podrá salir jamás de las tinieblas espirituales por sí mismo. Es como si estuviera en una caverna muy profunda y muy extensa. Y una persona que está en una caverna muy profunda, muy extensa y está oscura, por más que se proponga buscar la salida, no la va a encontrar, a menos que se abra una puerta sobre el camino de esa caverna, y que sobre esa puerta venga la voz de Dios y le llame de esas tinieblas a su luz admirable. Entonces la persona podrá ver, entonces la persona podrá dirigirse hacia Dios. Pero es Dios el que hace estas cosas en la vida del hombre. Entonces el hombre, por más que se proponga, hermanos, tomar buenas decisiones respecto a su vida, si no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, en su vida, jamás podrá decidir cosas buenas sobre su vida. El Señor también, hermanos, nos da la oportunidad o la libertad de elegir qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, o qué le queremos pedir a Dios. Dice el versículo 41, cuando el Señor, después de que el Señor Jesús le mandó traer, dice el versículo 41 que el Señor Jesucristo le hizo una pregunta y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Aunque el Señor, hermanos, conoce nuestra necesidad, el Señor nos da libertad de elegir. Él conoce perfectamente qué es lo que necesitas pedir. Él te daría en este momento lo que necesitas. Pero hay un orden que seguir, y Dios lo estableció para su gloria. Porque si nosotros, hermanos, creemos que somos autosuficientes y no le pedimos nada a Dios, entonces nosotros vamos a tener en mente que la gloria es para nosotros, porque vamos a pensar que todas las cosas que tenemos y que hemos conseguido han sido por causa de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia. Sin embargo, hermanos, Dios espera que nosotros dependamos de Él y le pidamos lo que necesitamos, aunque Él conoce nuestra necesidad. El Señor conocía la necesidad de este hombre, hermanos. Y en la misma pregunta podemos ver que el Señor conocía esa necesidad, porque el Señor le pregunta algo que es muy evidente su respuesta. Casi podríamos decir que es una pregunta retórica. ¿Qué quieres que te haga? El Señor, hermanos, no nos fuerza a elegir como Él quiere que pidamos. El Señor no nos mueve por la fuerza. Él siempre nos da la libertad de elegir. Aunque en esa libertad, hermanos, Dios nos ayuda. Precisamente, si no fuera libertad, como ahorita estábamos mencionando. Si estamos en la esclavitud del pecado, sin el Señor Jesucristo, entonces nosotros no podemos elegir libremente. Siempre vamos a elegir estando en las tinieblas,
siempre vamos a elegir fuera de la voluntad de Dios y fuera de la gloria de Dios. Siempre vamos a elegir para nuestra propia vanagloria. Pero cuando Dios nos ayuda, hermanos, entonces somos verdaderamente libres. Cuando nosotros conocemos por medio de su palabra la voluntad de Dios, cuando conocemos la verdad, esa verdad que es la palabra de Dios, que nos expresa la voluntad de Dios, nos trae la libertad a nuestra vida, porque nos ayuda por medio de su Santo Espíritu, por medio del poder de su Santo Espíritu, nos ayuda a elegir correctamente, a elegir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aunque el Señor conoce nuestra evidente necesidad, el Señor siempre apela a nuestra propia voluntad. Dice ahí el versículo 41, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Pero hago énfasis, subrayo estas dos palabras. ¿Qué quieres? La palabra querer alude o nos habla de la voluntad del hombre. ¿Qué es lo que quieres tú? Pero el Señor, evidentemente, hermanos, aunque Él nos da la libertad de elegir, como ahorita les decía, necesitamos de la ayuda de Él para elegir correctamente. Este hombre, hermanos, eligió correctamente. Él quería ver y eligió correctamente. Él pudo haber elegido otras cosas, tal vez en su imaginación pudo haber pensado que la vista no era tan importante. A fin de cuentas ya se estaba acostumbrando a esa forma de vivir, y si el Rey de Reyes le estaba poniendo a su disposición cualquier petición que él tuviera a bien decirle, entonces él pudo haberle pedido riquezas y con eso hubiera bastado para vivir bien y no tener que estar mendigando en ese lugar donde estaba, junto al camino, donde todo el mundo pasaba y seguramente muchos se burlaban de él. Aunque el Señor conoce nuestra evidente necesidad, hermanos, el Señor no pone límites cuando nos ofrece hacer su voluntad sobre nosotros. Dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? El Señor, hermanos, siempre estuvo dispuesto, cuando le hizo esta pregunta a este hombre ciego, siempre estuvo dispuesto a cumplir la petición más grande, hermanos, que este hombre ciego había tenido en su corazón durante toda su vida. Que reciba, dice ahí, en el versículo 41 también, que reciba la vista. Esa petición, hermanos, era la petición más grande que él tenía en su corazón, que reciba la vista. En el corazón de este hombre no había nada más importante que recibir la vista, ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna, ni nada era más importante para él que recibir la vista. Con eso se conformaba nada más. No importaba si luego iba a tener que trabajar duramente para ganarse el pan de cada día, para comer a duras penas, en un oficio humilde, porque evidentemente no tenía él una preparación, pero ya teniendo la vista, él iba a tener el mayor deseo que él había tenido en su corazón durante muchos años. Entonces el Señor, hermanos, no pone límites, porque el Señor es el Todopoderoso. Él es el soberano sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Él lo puede todo. El Señor no pone límites, hermanos, en esta pregunta. Cuando Él nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando nosotros vamos, hermanos, a la presencia de Dios, y con esto pasamos al último punto para concluir. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, dice aquí que este hombre fue traído a la presencia de Dios. Dice ahí en el versículo
en el versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. El Señor Jesucristo, hermanos, mandó traer a este hombre ciego a su presencia. Qué hermosa escena, hermanos, cuando este hombre recibió la noticia de que el Rey de Reyes, el Hijo de David, el Rey de Jerusalén tan esperado, el Rey de la Santa Ciudad, le estaba mandando llamar. No sabía este hombre para qué quería mandarle, para qué le mandaba llamar el Señor, pero ya estaba recibiendo una buena noticia, que el Señor lo estaba llamando a una audiencia. Ningún rey en el mundo, hermanos, iba jamás, y jamás lo hicieron, a llamar a este hombre a una audiencia. Por el contrario, lo iban a despreciar. Pero este hombre, hermanos, había pedido esa audiencia con humildad. Se humilló, hermanos, más aún de lo que de donde él ya, de la posición en la que él ya estaba. Se humilló, hermanos, rogándole misericordia al Rey de Reyes. Pidió una audiencia con el rey. Ten misericordia de mí, hijo de David, hijo de David. Entonces, el gran rey que pasaba por ese lugar mandó traer a ese hombre y lo llamó a una audiencia. Había tenido ya el primer gran regalo, una audiencia con el rey. No importaba si este hombre, no importaba si el Señor Jesucristo le iba a conceder algo a este hombre. Este hombre sabía quién estaba ahí, el Hijo de David, el Mesías esperado. Con solo hablar con él, estoy seguro que se hubiera dado por satisfecho. Con solo estar en su presencia, con solo sentir la presencia del gran rey, porque no lo podía ver. No lo podía ver, pero estoy seguro que lo podía sentir. Podía sentir arder en su corazón la voz del gran rey que estaba enfrente de él. Entonces, eso ya hubiera sido un gran regalo, hermanos. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que el Señor le dijo a este hombre: ¿qué quieres que te haga? Del mismo modo, hermanos, el Señor nos manda a llamar. El Señor nos manda a llamar a su presencia. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de su presencia, hermanos, y en nuestra carne batallamos para ir delante del trono de la gracia, batallamos con el pecado, batallamos, hermanos, para dirigirnos a su presencia, porque hay que ser honestos, hermanos, en la carne batallamos para ir. Pero cuando nosotros en nuestro corazón decimos: Señor, Señor, ten misericordia de mí, entonces lo que pasa primero es que Él nos manda a llamar. Y nosotros sentimos ese llamado en nuestro corazón, ardiente en nuestro corazón. Y Él nos manda a llamar a su presencia, hermanos. Y con solamente estar en su presencia, hermanos, sería suficiente, nada más. Con ese gran regalo de estar en la misma presencia de Dios, que Él mismo nos mandó llamar porque nosotros pedimos una audiencia. Los más miserables, hermanos, de este mundo, lo vil y menospreciado de este mundo, que Dios escogió para hacernos su pueblo, para hacernos su reino, pedimos una audiencia, y el Rey de Reyes, hermanos, accedió a darnos una audiencia a nosotros para ir a su presencia, a disfrutarlo nada más, a disfrutar su presencia, a disfrutar hablar con Él, conversar con Él en su palabra. Tanto tiempo, o cuánto tiempo llevas ya de no haber ido a su santa presencia. El Señor te manda a llamar
a su presencia. Has batallado en la carne para ir a su presencia, pero el Señor te hace un llamado por medio de esta palabra a que vayas a su santa presencia. Pero no le basta al Señor, no le basta solamente con regalarte su presencia, porque ya es un gran regalo, sino que el Señor te hace una pregunta y te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Estás preparado para responder a esa pregunta cuando vayas a la presencia de Dios? ¿Estás preparado para responder algo que glorifique a Dios? ¿O vas a responder algo que satisface solamente tus propios deseos? Como por ejemplo, tus propios deseos de crecimiento económico. Tal vez cuando vas a orar, tal vez ni siquiera seas consciente de que vas a la presencia de Dios y únicamente vas porque necesitas algo y quieres crecer económicamente, y vas y te arrodillas y comienzas a pedir a Dios. Dice, respecto a esto, dice la palabra de Dios en Lucas 12:20: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando te afanas en las cosas, en la economía, cuando nos afanamos en eso, dice la palabra que en estas cosas piensan los gentiles. Pero nosotros, aunque somos gentiles en la carne, hermanos, en espíritu ya no lo somos. Somos hijos de Dios. Ya no debemos pensar en esas cosas. Debemos pensar, hermanos, en la voluntad de Dios. Adorarle en espíritu y en verdad. No buscar adorarle en nuestros propios deseos, buscando nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que nosotros le respondemos al Señor cuando Él nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres que satisfaga tus necesidades físicas? Salud, vestido, alimento. Tal vez esto también sea algo bueno. Tal vez lo puedes pedir. Y es bueno que lo pidas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto, hermanos? Dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú buscas primero el reino de Dios, su santo evangelio, que es la justicia de Dios en esta tierra, entonces todo te será añadido. Todas estas cosas, dice ahí. ¿A qué cosas se refiere? A las que están ahí en el capítulo 6. No todas las cosas, no todas las riquezas del mundo, sino las cosas básicas que vienen ahí en el capítulo 6 de Mateo. Si tú buscas primero con todo tu corazón el reino de Dios y su justicia, su evangelio, la salvación de las almas, entonces todo esto te será añadido. Y lo puedes pedir, porque a Dios le agrada que tú lo pidas. Realmente a Él le agrada que tú lo pidas. Tú le puedes pedir para que el gozo tuyo sea cumplido. Pero solamente vas a limitarte a pedir eso cuando estés en la presencia de Dios, cuando hayas sido llamado a esa audiencia que tanto has pedido. ¿Qué es lo que vas a pedirle a Dios? Porque el Señor te hace esta pregunta, como a este hombre le hizo esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Este hombre, hermanos, tenía un gran deseo en su corazón que cultivó probablemente desde que él tenía uso de conciencia. Cuando él supo que otros podían ver y que él no. Cuando probablemente él escuchaba a los demás niños o los demás muchachos describir las cosas de este mundo y él quería verlas también. Cuando él escuchaba mencionar las montañas, los árboles, las estrellas, la luz del sol y todas las cosas que él solamente escuchaba y que no podía ni siquiera imaginarse lo bello que eran esas cosas. Pero este hombre, hermanos, cultivó ese deseo en su corazón. Él quería ver. Y cuando este hombre le da esa respuesta al Señor, ¿qué quieres que te haga?, le preguntó el Señor. Y este hombre le dijo: Señor,
que reciba la vista. Entonces el Señor Jesucristo le dijo las palabras más hermosas que pudo haber escuchado en toda su vida. Recíbela, tu fe te ha salvado. Este versículo también habla, hermanos, no solamente de una sanidad física, sino también de una sanidad espiritual. Este hombre fue salvo desde aquel día, porque él creyó en el Señor Jesucristo, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Entonces este hombre fue salvo en ese momento, porque creyó en el Señor Jesucristo. Le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y lo más maravilloso, hermanos, es que cuando este hombre abrió los ojos, lo primero que él vio, hermanos, fue la misma gloria del Señor Jesucristo que estaba parado enfrente de él. Él vio al Señor Jesucristo. ¿Qué le pides tú al Señor? Cuando tú vas a la presencia de Dios y el Señor te das esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que más has anhelado en tu corazón? ¿Cosas materiales? Créeme que las cosas materiales van a permanecer aquí en la tierra cuando nos vayamos. No son importantes. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero ¿qué es lo más importante para Dios? Eso es lo que Él quiere que nosotros respondamos. Cuando nosotros vayamos a su presencia, hay que pensar bien cuál es la voluntad de Dios para responder esa pregunta conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista, Señor. Que te pueda ver cada vez más. Que cada día mis ojos sean abiertos más y más para verte más y más a ti, Señor. Para ver más y más tu gloria. Para ver más y más tu gloria en la conversión de las almas. Para ver más y más tu gloria al momento de orar por las personas que necesitan de una oración. Para ver más y más tu gloria al momento de dar lo que las personas necesitan y que Dios pone en nuestras manos para que lo compartamos. Para ver más y más tu gloria, Señor, cuando dé tu palabra. Para ver más y más tu gloria, Señor. Abre mis ojos, que reciba la vista, Señor. Que mi vista se enfoque nada más en ti. Puestos los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Que mis ojos ya no estén puestos en el pecado. Que mi pecado sea limpiado completamente por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y que el poder de tu sangre me haga vencer sobre las pruebas, sobre las luchas, sobre las tentaciones. Que reciba la vista, Señor. Que reciba la vista espiritual. Que ahora ya la tenemos porque somos hijos de Dios. Pero que cada día podamos ver cada vez más y más su gloria. Y que sea esta nuestra mayor necesidad. Que satisfaga el Señor tu hambre y sed de Dios. Dice Jeremías, ahí en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Cuando vayas a su presencia, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Que conozcas cada vez más y más acerca de Él. Que lo conozcas a Él en persona más y más cada día. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque nos has dado el día de hoy el alimento espiritual. Porque nunca nos dejas, Señor, sin comer. Porque no depende de un hombre el alimento espiritual que recibe tu pueblo, Señor. Depende solamente de ti, Señor. Porque si yo no estuviera aquí, Señor, habría otra persona alimentando a mis hermanos. Solamente es por ti, por tu Santo Espíritu y por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú nos has dado el día de hoy de comer.
de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, te glorificamos. Ayúdanos a pedir como tú quieres que pidamos, que tu Santo Espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles, para que podamos pedir como conviene. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.